Saludos seguidores. El día de hoy veremos el capítulo especial de la miniserie en la que hemos explicado algunas de las fotos más icónicas de la Segunda Guerra Mundial. Tal y como lo dije en el primer capítulo, este último consistirá únicamente en fotografías tomadas en el frente oriental, y en esta ocasión trataré de abarcar la mayor cantidad posible de fotografías sin entrar mucho en detalles, salvo claro en algunos casos. Soldados alemanes, apoyados por vehículos blindados, se trasladan a una aldea soviética en llamas en un lugar desconocido durante los primeros avances de la Operación Barbarroja, 26 de junio de 1941. Soldados soviéticos a la izquierda, con las manos sobre la cabeza, marchan a la retaguardia de las líneas alemanas, mientras una columna de tropas alemanas avanzan hacia el frente al comienzo de las hostilidades entre Alemania y la Unión Soviética. Fotografía tomada el 2 de julio de 1941. El hijo de Stalin, llamado Yakov Zugashvili, capturado por los alemanes durante la batalla de Smolensk, 16 de julio de 1941. Yakov Zugashvili sirvió en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial y fue capturado o se rindió, esto no está del todo claro, en las etapas iniciales de la invasión alemana a la URSS. Stalin se enteró de la captura de su hijo cuando recibió un paquete de los alemanes que incluía una foto de Yakov, a lo que él simplemente dijo: «Ese tonto, ni siquiera pudo pegarse un tiro». Yakov Zugashvili finalmente murió en el campo de Sachsenhausen el 14 de abril de 1943, bajo circunstancias que aún no están del todo claras. Soldados alemanes eliminan uno de los muchos emblemas nacionales soviéticos en una ciudad desconocida, Unión Soviética, en algún lugar del Frente Central, 18 de julio de 1941. Dos soldados soviéticos inspeccionan una estatua de Lenin, arrancada de su pedestal y aplastada por los alemanes en su avance, 9 de agosto de 1941. Nótese la cuerda alrededor del cuello de la estatua, colocada de manera simbólica por los alemanes. Heinrich Himmler mira a un joven prisionero soviético durante una visita oficial a un campo de prisioneros de guerra en las cercanías de Minsk, 15 de agosto de 1941. Esta es la primera foto en la que tendré que explayarme un poco más, ya que la imagen ha generado bastante confusión, puesto que se cree que el soldado que mira fijamente a Himmler es en realidad un prisionero británico, llamado Horace Greeley, quien fue capturado en mayo de 1940 por los alemanes, y más tarde se hizo famoso por afirmar que escapó de su campamento más de 200 veces, y que alegó en sus memorias que el soldado que mira fijamente a Himmler es él. La confusión se acrecentó en febrero del año 2010, cuando el diario británico Telegraph publicó esta foto bajo el título de Greeley confrontando a Heinrich Himmler en un campo de prisioneros de guerra. A raíz de ello, se comenzó a creer que sí, que se trataba de Greeley, pero posteriormente otras fuentes volvieron a publicar la fotografía y corrigieron su descripción. Los historiadores Guy Walters y Jack Malven dijeron que en realidad la fotografía proviene de la visita de Himmler a un campo de prisioneros de guerra de la calle Shirokaya en Minsk, Bielorrusia, tomada en agosto de 1941. Fotografías adicionales de la visita, así como filmaciones de la misma, mostraron más del campamento. En conclusión, el hombre sin camisa en la fotografía no es Horace Greeley, sino un prisionero de guerra soviético anónimo que lleva además una gorra lateral estándar del Ejército Rojo, conocida como pilotka. Resistencia en la retaguardia. Las fuerzas alemanas que avanzaban rápidamente se encontraron con una seria resistencia guerrillera en su retaguardia. Aquí, 4 partisanos bielorrusos armados con rifles y una pequeña ametralladora están posicionados para la batalla, cerca de un pequeño pueblo en Bielorrusia, agosto de 1941. Una foto no autorizada de Stalin, tomada en el momento en el que se le informó que los alemanes estaban a punto de tomar Kiev, agosto de 1941. Con un puente en llamas sobre el río Dnieper al fondo, un centinela alemán sigue mirando la ciudad de Kiev recientemente capturada,
septiembre de 1941. Soldados del Ejército Rojo examinan el botín de guerra capturado en una batalla contra los alemanes, en algún lugar del Frente Central, 19 de septiembre de 1941. Tocando Leningrado. Los alemanes afirmaron que esta foto era una vista de Leningrado tomada por una cámara de larga distancia, desde las líneas de asedio de los alemanes, el 1 de octubre de 1941. Esto marcaría el avance más cercano que tuvieron los alemanes a Leningrado, que sitiaron la ciudad durante más de 2 años. Una vista panorámica de la destrucción de Riga, la capital de Letonia. Después de que la ola de guerra había pasado sobre la ciudad, los soviéticos se habían retirado y ahora estaba en manos alemanas. Fotografía tomada el 3 de octubre de 1941. Campesinos soviéticos rescatan sus pertenencias de sus casas en llamas, que se dice que fueron incendiadas por el Ejército Rojo como parte de una política de tierra quemada, en algún suburbio de Leningrado, 21 de octubre de 1941. Oleadas de prisioneros. La evidencia de los feroces combates en el frente de Moscú se refleja en esta foto que muestra lo que los alemanes afirman ser algunos de los 650.000 prisioneros soviéticos que capturaron en Briansk y Vyazma. Se los ve aquí, esperando ser transportados a un campo de prisioneros de guerra. Frente Central, 2 de noviembre de 1941. Bombarderos en picado alemanes Stuka sobrevuelan el territorio costero entre el río Dnieper y Crimea. Frente Sur, 6 de noviembre de 1941. Casas en llamas, ruinas y destrucción hablan de la ferocidad de la batalla que precedió a este momento en que las fuerzas alemanas entran en el centro industrial de la ciudad de Rostov, obstinadamente defendida, en el bajo río Don. Frente Sur, 22 de noviembre de 1941. Soldados de infantería alemanes con ropa de invierno marchan junto a vehículos tirados por caballos mientras atraviesan un distrito cerca de Moscú, noviembre de 1941. Este soldado y sus compañeros acaban de llegar a una aldea recientemente liberada por ellos. Allí, una mujer lo recibe con un emotivo abrazo. Foto tomada después de la batalla de Moscú, contraofensiva soviética, diciembre de 1941. Título original de la foto: En el pueblo liberado. Soldados alemanes rindiéndose al Ejército Rojo durante la batalla de Moscú, enero de 1942. Supervivencia en Leningrado. Esta foto, tomada en enero de 1942, muestra a ciudadanos de Leningrado intentando extraer agua de una tubería principal rota, durante el asedio que duró casi 900 días. Soldado alemán dando pan a un niño soviético huérfano. Es curioso pensar que este soldado podría haber tenido un hijo de la misma edad en casa. Realmente es una de las pocas fotos del frente oriental que muestra la humanidad de la gente en la guerra. Fotografía tomada en el área de Volkhov, primavera de 1942. El comandante de una unidad cosaca en la región de Kharkov, Ucrania, observando el progreso de sus tropas, 21 de junio de 1942. El politruk, o comisario político Alexei Yeremenko, lleva a sus hombres al combate armado con un Tokarev TT-33. Murió minutos después de que se tomara esta foto. Korosheye, cerca de Voroshilvograd, Ucrania, 12 de julio de 1942. Evidencia de la encarnizada lucha callejera que tuvo lugar durante la ocupación de Rostov por las fuerzas alemanas. Frente Sur, agosto de 1942. Un vehículo blindado alemán en medio de los escombros de la fortaleza soviética de Sebastopol, en Ucrania, 4 de agosto de 1942. Una mujer soviética observa cómo se quema su casa,
en algún momento de 1942. La fuente Barmaley. Esta es una de las imágenes más icónicas de la batalla de Stalingrado, tomada por el corresponsal de guerra soviético Emanuil Evserikin. Los daños de la fuente Barmaley que se aprecian en la foto fueron causados durante el primer bombardeo estratégico que realizaron los alemanes sobre la ciudad, el 23 de agosto de 1942, considerado el primer día de la batalla de Stalingrado. Se daba comienzo así a la batalla más cruel de la historia de la humanidad. Un soldado alemán con una ametralladora soviética durante la batalla de Stalingrado, septiembre de 1942. Stalingrado, octubre de 1942. Soldados soviéticos luchando en las ruinas de la fábrica Octubre Rojo. Octubre de 1942. Un bombardero en picado alemán, Junkers Ju-87 Stuka, sobrevuela la ciudad de Stalingrado, o lo que va quedando de ella. En algún momento del otoño de 1942, un soldado alemán cuelga una bandera alemana en un edificio en el centro de Stalingrado. Un soldado soviético ayuda a su camarada herido mientras otros pasan corriendo por las ruinas de Stalingrado. Octubre de 1942. El capitán Friedrich Winkler en Stalingrado, cerca de la fábrica de armas Barricadi, en el sector norte de la ciudad, 11 de noviembre de 1942. El capitán Winkler fue uno de los 91.000 soldados alemanes que se rindieron en 1943. Murió ese mismo año en el campo de prisioneros de guerra en Beketovka. Mientras las tropas soviéticas amenazan con cercarlos, los alemanes continúan atacando en su intento de tomar Stalingrado. En esta foto, tomada el 24 de noviembre de 1942, se ven las ruinas del distrito industrial de Stalingrado, ocasionado por los ataques aéreos. Los alemanes enterrados en Stalingrado, diciembre de 1942. 3 huérfanos soviéticos se encuentran entre los restos de lo que fue su hogar. Después de que las fuerzas alemanas destruyeron la casa de la familia, tomaron a los padres como prisioneros y dejaron a los niños abandonados. Fotografía tomada en algún lugar del Frente Oriental, a finales de 1942. Los soldados de infantería soviéticos se mueven a través de colinas cubiertas de nieve alrededor de Stalingrado, en su avance para reducir cada vez más el cerco de la ciudad, principios de enero de 1943. Soldados soviéticos con uniformes de camuflaje de invierno se alinean a lo largo del techo de una casa en Stalingrado, enero de 1943. Soldados alemanes tras su capitulación ante las fuerzas soviéticas tras la batalla de Stalingrado, 31 de enero de 1943. Soldado soviético ondeando una bandera roja en un edificio frente a la plaza central de Stalingrado, febrero de 1943. Las ruinas de Stalingrado después de unos 6 meses de guerra brutal, febrero de 1943. Después de la rendición. En esta fotografía se ve a un soldado del Ejército Rojo llevando a un soldado alemán al cautiverio después de la batalla de Stalingrado, febrero de 1943. El 5 de julio de 1943, el ejército alemán se lanza a la ofensiva en Kursk. Comenzaba la batalla de tanques más grande de la historia. Un gran número de tanques alemanes se concentran para un nuevo ataque contra las fortificaciones soviéticas el 28 de julio de 1943, Batalla de Kursk. Un teniente soviético entrega cigarrillos a prisioneros alemanes en algún lugar cerca de Kursk, julio de 1943. La única mujer oficial de tanques en el primer ejército de tanques de la Guardia, en algún momento de 1943. Alexandra Samusenko, nacida en 1922,
Fue miembro de las Fuerzas Armadas soviéticas que luchó durante la Guerra de Invierno en Finlandia y durante la Gran Guerra Patriótica. Su verdadera fama llegó en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, al ser considerada como la única mujer oficial de tanques en el primer ejército de tanques de la Guardia. Además, participó heroicamente durante la batalla de Kursk, ganando la Orden de la Estrella Roja. Samusenko sirvió como comandante de tanques durante 1943 y 1944 y murió a causa de graves heridas en un pueblo alemán a 70 kilómetros de Berlín. Desfile de 57.000 prisioneros de guerra alemanes en las calles de Moscú, tomados después de la Operación Bagration, 17 de julio de 1944. La Operación Bagration fue la destrucción soviética del grupo de ejércitos centro-alemán, o como dijeron los historiadores, la ruptura de la columna vertebral de la Wehrmacht en el frente oriental, y que fue posiblemente la acción militar más exitosa de toda la guerra. Estadísticamente, los alemanes perdieron 350.000 hombres, de los cuales 57.000 desfilaron en las calles de Moscú. El Ejército Rojo llega a Auschwitz. El 27 de enero de 1945, el campo de concentración de Auschwitz fue liberado por el Ejército Rojo durante la ofensiva del Vistula Oder. Aunque la mayoría de los prisioneros fueron obligados a emprender una marcha de la muerte, unos 7.000 se quedaron atrás. En la foto vemos a soldados soviéticos intentando ayudar a los sobrevivientes que quedaron. Es por esta razón que el 27 de enero se reconoce como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Un soldado alemán se sienta entre las ruinas del Reichstag en Berlín, después de que el Ejército Rojo ingresara a la ciudad, abril de 1945. Supuestamente la última foto de Hitler antes de suicidarse. Aquí podemos verle a la derecha de la imagen, junto a su ayudante Julius Schauf mirando las ruinas de la Cancillería del Reich, 28 de abril de 1945. El Reichstag cubierto de grafitis tras ser tomado por el Ejército Rojo, 1945. Después de tomar el Reichstag en mayo del 45 e izar su bandera en su techo, los soldados soviéticos dejaron sus huellas de otras formas, escribiendo sus nombres, sentimientos, pensamientos y lugares de origen en las paredes del famoso edificio. Escritos en alfabeto cirílico, incluyen eslóganes como Hitler caput y nombres de soldados individuales. Hoy en día, los visitantes del edificio todavía pueden ver grafitis soviéticos en las paredes, así como en parte del techo, que se conservó durante las reconstrucciones posteriores a la reunificación alemana. Soldados izando la bandera soviética sobre el Reichstag, mayo de 1945. La fotografía de la bandera soviética sobre el Reichstag está llena de simbolismo y representa un momento histórico. Junto a la foto de Joe Rosenthal de izar la bandera en Iwo Jima, la foto de Yevgeny Kaldey de los soldados soviéticos izando una bandera en la parte superior del edificio del Reichstag es quizás la foto más famosa de la Segunda Guerra Mundial, pero a diferencia de la foto de Iwo Jima, la foto del Reichstag de Kaldey fue tanto escenificada como manipulada. La foto de Kaldey se inspiró directamente en la foto de Iwo Jima de Rosenthal. Al notar la publicidad que había recibido la foto de Iwo Jima, los funcionarios soviéticos, o quizás el propio Stalin, ordenaron a Kaldey que volara de Moscú a Berlín para tomar una foto similar que simbolizaría la victoria soviética sobre Alemania. Para ello, Kaldey llevaba consigo una gran bandera soviética. Cuando llegó a Berlín, consideró varios lugares para la foto, incluida la Puerta de Brandenburgo y el aeropuerto de Tempelhof, pero se decidió por el Reichstag, a pesar de que los soldados soviéticos ya habían logrado izar una bandera sobre este edificio unos días antes. Kaldey reclutó a un pequeño grupo de soldados y el 2 de mayo de 1945 procedió a recrear la escena. De vuelta en Moscú, la NKVD, que se encargó de examinar la foto, notaron que uno de los soldados tenía un reloj de pulsera en cada brazo, lo que indicaba que había estado saqueando. No querían imponer esa imagen a su país. Le pidieron entonces a Kaldey que se quitara uno de los relojes,
Pero él no solo lo hizo, sino que también oscureció el humo del fondo para darle más sensación. La imagen resultante se publicó poco después en la revista Ogonjok y se convirtió en la versión que alcanzó la fama mundial. Evgeny Stepanovich Kovitev, el rostro de un soldado después de 4 años de guerra. Estas dos imágenes se muestran una al lado de la otra en el Museo Andriy Pozdiv. La leyenda del museo dice: izquierda, el artista Evgeny Stepanovich Kovitev, el día que fue al frente en 1941. Derecha, en 1945, cuando regresó. Este es el rostro humano después de 4 años de guerra. La primera imagen te mira, la segunda mira a través de ti. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.